el día que la ciencia se dedique a estudiar los fenómenos no físicos de la naturaleza, hará más progreso en unas semanas que en toda su historia. Bueno, esta es una frase pronunciada por Tesla, más o menos a finales del siglo XIX. Aquí quiero hacer referencia a una frase del propio Einstein, que dice: tengo miedo del día que la tecnología vaya a sobrepasar la interacción humana. El mundo, entonces, será gobernado por una generación de idiotas. A diferencia de la energía electromagnética convencional, que podía ser generada por cualquier metal, esta energía lo cruzaba absolutamente todo. Es decir, primera característica de la energía etérica: es omnipresente, lo cruza absolutamente todo. Esto es muy importante para comprender el segundo principio de la termodinámica. El segundo principio de la termodinámica, y de hecho todos los principios termodinámicos, siempre se basan en sistemas cerrados y en equilibrio, pero al darnos cuenta de que existía una energía, y existe una energía etérica que lo puede cruzar absolutamente todo, este principio es fácilmente soslayable y falseable. Pero, segundo punto, creaba estados y sistemas más ordenados, cualidad para la que empleamos el término negentropía. Bien, esto lo que nos dice es que esta energía es una energía que era capaz de crear orden del caos y tendía hacia la reorganización espontánea de los sistemas. Bien, cuando nosotros observamos el mundo biológico y lo observamos profundamente, digamos, desvinculados de todas las creencias y de toda la biología moderna y mecanicista, enseguida nos damos cuenta de este hecho. Es solamente cuestión de observar el mundo biológico para observar que estos fenómenos de reversión de la entropía y de creación de orden y de fractalidad son absolutamente presentes en todos los seres vivos, en su sangre, en sus líquidos, en sus células, en todo hay un orden implícito, de manera que esta energía sería la encargada de crear estos patrones ordenados y negentrópicos, es decir, contrarios a la tendencia al orden. Eso no quiere al desorden. Eso no quiere decir que no existen principios entrópicos, todo lo contrario. Quiere decir que existen dos principios que están, digamos, uno en completitud con el otro. Este otro principio, el principio que crea orden del caos, ha sido desestimado por la ciencia moderna, pero que evidentemente todas las ciencias anteriores lo tenían totalmente considerado. Es decir, a las altas frecuencias, en lugar de su opuesto entrópico, rojo. Es decir, había una tendencia generalizada a un color azulado cianoso que no está presente en el espectro electromagnético newtoniano, y sí en el goethitiano. Eso también es algo que veremos. Cuarto, precedía a la aparición de la energía eléctrica convencional en intervalos de tiempo extremadamente breves y en forma de pulsaciones. Es decir, antes de que apareciera el flujo de corriente eléctrica convencional entrópica y caliente, como la que hay en este momento en este lugar que yo estoy grabando, las luces que me están llegando, es una energía caliente entrópica, pero esta energía, cuando se propagaba a través de la electricidad, la precedía, es decir, iba antes que esta, y tenía una naturaleza pulsante y fría. Y eso es algo que quiero dejar muy claro, porque Tesla hizo patentes de superconductividad basando en conceptos que él vio de que sus cables se le congelaban cuando utilizaba esta electricidad longitudinal. Quinto punto, no necesitaba del espacio para manifestarse, sino del inverso del espacio. Esta es la verdadera razón por la que cuanto menos distancia hay entre las placas de un condensador eléctrico, mayor capacidad tiene el mismo. Esto es una abierta contradicción, es decir, según la física académica, cuanto más se comprimen las placas de un condensador, mayor capacidad tiene esto. Y esto no se puede explicar desde el punto de vista de la física material, sino desde el punto de vista de la física etérica, porque lo que se está produciendo aquí es una compactación del campo etérico, ergo, por consiguiente, una mayor manifestación de esta energía etérica. Una energía completamente opuesta a lo conocido, que no contradecía ninguna ley termodinámica, sino que la complementaba. Y esto es muy importante porque, y lo veremos en el capítulo 3 cuando abordemos el tema de la segunda ley de la termodinámica, la ciencia etérica no contradice la ciencia termodinámica, sino que la amplía a estados de no equilibrio y en sistemas abiertos, que es lo que pretende explicar la termodinámica de no equilibrio, pero que evidentemente sin incluir estos hechos dentro de la ecuación jamás
podrá comprender. Energía era atraída por los materiales no conductores que la acumulaban. Por este motivo, las vainas de mielina que cubren los nervios, así como los nodos de Ranvier, que son los nodos que podemos encontrar en las neuronas, transfieren y bloquean dicha energía. Es decir, estamos ahí encontrando un punto en el cual poder establecer un puente entre esta ciencia no etérica y la acupuntura, por ejemplo. El 10º punto es que es muy importante, esto lo investigó sobre todo Victor Schauberger, se manifestaba de fuera hacia adentro de manera implosiva, dejando entender, no lo digo, de que la energía convencional se manifiesta de fuera, es decir, de lo material hacia, de dentro, desde lo material hacia afuera, de manera explosiva, ¿vale? Es decir, era una energía que era atrapada desde el exterior y que se manifestaba en la materia, ¿sí? Lo 11º punto, porque aquí no están numerados, habla de que podía afectar a los aparatos de medida y a la conciencia del experimentador, algo que enlazaba con la ciencia conocida como radiónica. Es decir, esta energía no material, no física y negentrópica, enlazaba con el mundo denso, es decir, se manifestaba en el mundo denso de la materia, pero al mismo tiempo parecía estar tocando con el mundo de la conciencia, con el mundo de los pensamientos, ya que parecía que la conciencia del experimentador estaba realizando un tipo de influencia en esta. Y el último punto es que, y ese es muy importante porque tiene unas implicaciones impresionantes, no tenía una velocidad concreta de propagación y se sospechaba que en ocasiones esta podía ser superior a la velocidad de la luz. Bien, antes he hablado de que las ecuaciones de Maxwell eran unas ecuaciones que se dedujeron y se vio de que, de que tenían muchos parámetros que no se podían resolver, se hizo una simplificación y de esa simplificación, donde se eliminó las ondas longitudinales y negentrópicas, se creó los teléfonos móviles y demás gracias a una interpretación, digamos, parcial y reduccionista de esta realidad. Pero es que estas ecuaciones transversales sabemos, y los ecuaciones saben perfectamente, que se propagan a una determinada velocidad concreta, la velocidad de la luz, en un medio concreto. En el vacío, esa velocidad es máxima y está alrededor de los 299.700 kilómetros aproximadamente. El tema que quiero decir aquí es que lo que vimos, y eso lo han visto varios físicos alternativos como Konstantin Meil y demás, es que los términos longitudinales no tienen asociada una velocidad propia de ese medio y que por consiguiente estas ondas pueden ser desde infinitas, es decir, se pueden propagar instantáneamente a cualquier lugar del universo, o a cualquier forma de velocidad. ¿Esto qué significa? Pues significa que si en el espectro de la velocidad de la luz puedo guardar una enorme cantidad de información, desde el infrarrojo al visible, las ondas de radio y demás, si la velocidad cambia, para cada una de esas velocidades podré guardar exactamente la misma cantidad de información. Por consiguiente, la cantidad de información que puedo guardar en una onda que no se propaga a una velocidad concreta, sino que puede variar, es simplemente infinita. Y esto nos conecta con otro aspecto que no menciono en el libro, que sería el concepto que siempre se ha hablado en todas las tradiciones antiguas, que es el concepto de Akash, el concepto de campo de información. Bien, ese campo de información, si nosotros tenemos unas ondas que se pueden propagar a velocidades supralumínicas, infralumínicas o instantáneas, y para cada una de esas velocidades podemos encabecer el mismo espectro que podemos actualmente encabecer en las ondas electromagnéticas, que son las ondas que utilizan los teléfonos móviles y demás, imaginad la cantidad de información exponencial que se puede guardar. Es decir, esta energía etérica lo que nos está diciendo es que nos permite comprender el mecanismo de la conciencia del universo, es decir, cómo el universo guarda tantísima información para saber en todo momento qué hacerlo, cómo hacerlo y de qué manera hacerlo. Es decir, por un lado sería energía, pero también sería un campo de conciencia, un campo de información.